palabras. Es un placer estar de nuevo en Mallorca. Gracias de nuevo a la Federación, al Instituto de Estudios Hispánicos de la Moda y de la Comunidad. Quisiera también hacer público dos agradecimientos. Uno a Mariela Insúa por su gran labor de organización del Congreso y también a todos los jóvenes que nos han estado ayudando estos días en hacernos sentir tan cómodos. Toda Europa sabe de qué centella se encendió la guerra con que está ardiendo toda la humanidad. Es sabido por todos que el desencadenante de la guerra de los 30 años fue la famosa defenestración de Praga del 23 de mayo de 1918. No es la primera, creo que es la tercera, debe ser una costumbre entre los checos. Sabemos también cuál fue su final, las paces de Westfalia de 1648. 400 años de una guerra, 370 de una paz. Mas el objeto de esta ponencia no es la narración o la descripción de los episodios de una larga y cruenta guerra, sino que a través de las descripciones con las que contamos de los diferentes acontecimientos podamos mostrar el programa político ideal que habían forjado los Habsburgo y sus enemigos para la justificación de sus acciones y de su posición económica. Al mismo tiempo, tendremos que reflexionar y matizar algunas ideas que se han tenido y tienen sobre el conflicto. Hablemos de los Habsburgo. ¿Por qué los Habsburgo españoles y austríacos debían intervenir en aquella guerra? Los objetivos eran fundamentalmente dos, que se repiten en gran parte y de forma paralela y en un mismo nivel de importancia hasta mediados de los años 30 del siglo XIX, especialmente hasta 1635. Luego diré por qué. La defensa del catolicismo y la protección del patrimonio de la Casa de Austria. Precisamente los dos objetivos a destruir por parte de los rebeldes, según los publicistas españoles. No tan solo a destruir la religión, mas a extinguir la Casa de Austria, cuya cabeza es nuestro rey. El primero, la defensa de la Iglesia, se empapaba de providencialismo. El segundo se alimentaba casi hasta la gula de derechos dinásticos. Y ambos se fundían en una aparente y poderosa amalgama, teñida por el colorante de la paz universal. Pero defensa y protección, ¿contra quién? La aparente sencillez del programa político austríaco se reflejaba también en el esquematismo sobre sus contradictores. La defensa del catolicismo tenía dos enemigos, la herejía protestante y el turco. La protección de los intereses patrimoniales de la Casa de Austria convertía en enemigos a todos aquellos que se opusieran a su poder y expansión, fruto de su autoproclamada habilidad en el diseño de estrategias matrimoniales. Tu feliz Austria nube. Sin embargo, el esquema no siempre era tan fácil, como veremos. La defensa de la fe contra la herejía era algo obvio, pero si el enemigo era católico y se aliaba con el hereje, ¿y si estados católicos ponían en duda los derechos dinásticos y acusaban a la Casa de pretender el dominio universal? En ambos casos la respuesta que se construye es básica. Aquellos no hacían sino defender el interés de una razón de Estado contraria al universalismo católico. Así quedaba configurado un tablero con las piezas necesarias para que los transmisores pudieran ofrecer a sus destinatarios un programa coherente y unos enemigos concretos e identificados. El primero de estos pilares, llamémosle ideológicos, es la defensa del catolicismo frente a la Iglesia, uno de los estandartes de la Casa. Lo había hecho el emperador Carlos V entre 1546 y 1547, especialmente en Nürnberg. Lo harían sus sucesores durante el transcurso de los conflictos a partir de 1618. No lo hicieron por su tibieza hacia los herejes emperadores como Maximiliano II o Rodolfo II. Y de ahí también la organización del programa, especialmente por la aprobación de la llamada Carta de Majestad de 1609. Porque entendiendo los herejes que con haberse conseguido tenían licencia de fundar y dilatarse en todo el reino, y aun en los pueblos de la Iglesia, dio lugar a la resistencia de los católicos. De hecho, los autores españoles contemporáneos coinciden en una misma raíz: la herejía encarnada por Hus, por Lutero y por Calvino. Así, para Céspedes no era de extrañar que fuese Bohemia, el teatro en el que comenzó la guerra, la tragedia. No en vano sería la herejía husita
la causa de la livianidad de los bohemios. Para el duque de Alba, el primer puntal de esta situación tenía un nombre, Lutero, que había sido frenado por el emperador Carlos V. Habrá más de 80 años que así estas, como todas las demás provincias de Alemania, padecieron la peste de Lutero, llaga y castigo general de toda Alemania. Carlos V había vencido a los herejes y salvado al catolicismo en Alemania, y su hermano Fernando I había emprendido una loable política de recuperación católica en Bohemia y en el Imperio, gracias fundamentalmente a la Compañía de Jesús. Pero además de identificar al enemigo, había que defender en segundo lugar la posición territorial, geopolítica y hegemónica de los Habsburgo, forjada durante décadas, durante siglos. Aunque los propios austrias negasen cualquier pretensión de monarquía universal, su preponderancia no dejaba de provocar las envidias y las insidias de sus enemigos. Según Céspedes, cuando iba a ser coronado Fernando como rey de Bohemia en 1617, vio levantarse contra sí casi lo más del septentrión, parte de Italia, Inglaterra, Hungría, Bohemia, Transilvania, Francia, Moscovia, el turco, el persa, siendo pretexto con que tantos arrebozaron su ambición querer decir que se encaminaba a dominar toda la Europa que el César Carlos y su hijo habían dejado como herencia a su posteridad. Un tal disignio, no se acordando sus autores, que si aspiraran a emprenderle muy de otra forma, con Italia se hubieran ido, que es por donde tanto se había de comenzar, en quien su brazo es el más fuerte. Para Pellicer, el objeto de los combates iniciados en 1618 por sus enemigos no era otro que poner fin a la hegemonía de la Casa de Austria, y especialmente la de España, cuya historia estaba marcada por la lucha a favor de la religión católica. Gracias al poder que llama austríaco-hispano, se había evitado la victoria de los bárbaros, los turcos y de los herejes. Por eso, cuando en 1620 se tuvo noticia de la victoria de la Montaña Blanca sobre los rebeldes checos, no se tuvo duda de lo que aquello suponía para los intereses de la monarquía. En la relación verdadera de lo que ahora nuevamente ha sucedido en Alemania, publicada en Granada ese mismo año, su autor lo manifestaba así. La nueva vino a su majestad sábado a mediodía, que fueron 4 de diciembre, y se dice que esta victoria ha sido la llave de esta monarquía, porque saliendo el imperio de la Casa de Austria, pasará peligro de perderse algunos estados de su majestad católica. Era odio, envidia y resquemor hacia su poder. De esta forma, para sus enemigos, cualquier movimiento de la Casa de Austria, española o centroeuropea, podía verse como un riesgo, como una amenaza inquietante, que era necesario protestar y combatir. Bien, esto es más o menos el programa de los españoles. ¿Qué sabemos de los protestantes? Los escritos españoles vienen a dibujar de alguna manera los objetivos de sus enemigos durante la guerra. Si la Casa de Austria defendía, como hemos visto, la religión católica, el objetivo protestante era acabar con su expansión. Si la Casa de Austria se sostenía por su grandeza territorial en toda Europa y fuera de ella, había que acabar con ella, pues era un reflejo de sus aspiraciones a la monarquía universal. Voy a recoger 2 ejemplos. Uno, lo que dice el elector Federico del Palatinado, y el de los rebeldes bohemios, y el segundo, el que sería una de las cabezas visibles del bando protestante, Suecia. ¿Qué dice el lector palatino y qué dice Bohemia? ¿Cuáles fueron los argumentos del lector palatino con los que quiso justificar su guerra contra los Habsburgo? El manifiesto público del lector de 1619, además de hablar del miserable estado en el que se hallaba Bohemia, de los impuestos o de la defensa del sistema electivo de la corona de Bohemia, justificaba su decisión de aceptar la corona checa por los ataques de los Habsburgo a la libertad de religión y de conciencia, emanada de los postulados luteranos y puestos en marcha, sobre todo, con el principio cuyo regio ellos reciben, de la paz de Habsburgo de 1551. Se dice, es cosa muy clara, y que siempre la experiencia nos lo ha enseñado, que siempre que por causa de la religión se han levantado diversas opiniones por tenor de la Sacra Escritura y fundamento de los antiguos autores, no se pueden regir, gobernar, ni tampoco forzar las conciencias o humanas opiniones de religión, porque todas las veces que se ha intentado, descubierta o secretamente, semejantes violencias, siempre ha tenido malísimos sucesos y causado en los reinos y provincias principales gran mudanza.
Así los Habsburgo habían logrado atraerse a potentados y magistrados para defender al catolicismo frente a la libertad religiosa que defendían, según dicen ellos mismos. No defendían la diversidad de religión. Y según Federico, solo había una forma de evitarlo. Al obtener el título de rey de Bohemia, se conseguiría en el colegio electoral una mayoría protestante que aseguraría así una elección de emperador fuera de la Casa de Austria. El padre Marcos de Guadalajara recopilaba 12 años después de los acontecimientos las razones que habían aducido los descontentos y partidarios de aquel símbolo de rebelión. La destrucción de los templos de los husitas iniciada por los católicos, o el rumor hecho por los jesuitas que ya había llegado la seguridad en Bohemia de los católicos y que los protestantes serían privados de sus privilegios y revocados los edictos de la paz en la religión. ¿Qué suponía la política de los Habsburgo? El fin de la paz, ¿no? Según al menos los protestantes. No fueron estos los únicos argumentos. El historiador español Céspedes fue más allá y recogió los esgrimidos por el embajador imperial para conseguir el apoyo de la corte francesa contra los rebeldes y que son de gran interés en la interpretación de la rebelión sueca. Era cierto que la ambición y los deseos de pervertir la religión eran el fundamento de los príncipes sectarios, pero sobre todo establecía una comparación entre la revuelta bohemia y el levantamiento de los Países Bajos de 1566. Los rebeldes se sostenían por el odio contra reyes y monarcas y el deseo de establecer repúblicas. Detrás de estos principios políticos están los calvinistas. Así como han menospreciado la disciplina de la Iglesia y contradicen que ésta debe obedecer a un superior, así también va conspirando contra el monárquico gobierno y abriendo la puerta al democrático. En definitiva, lo único que perseguían los calvinistas era el exterminio de los reinos y reducirlos en repúblicas. ¿Qué dice Suecia? Uno de los enemigos que no se cita hasta bien entrado al siglo XVII es Suecia. Hasta entonces el reino escandinavo había ocupado un lugar secundario. Sin embargo, a partir de 1630 se convierte en una referencia ineludible. ¿Por qué Gustavo Adolfo interviene en Alemania a partir de 1630? Los autores españoles coinciden. Alemania vivía en estos años dividida en dos parcialidades, imperiales y suecios. La intervención se debió a la ambición desordenada de Gustavo Adolfo, rey de Suecia, reventando los cortos límites de su reino con fuerzas no despreciables. Quiso colmar su ambición alegando injurias afectadas, y sus objetivos eran claros. Por un lado, edificar sus designios y vastas esperanzas sobre el exterminio de la Iglesia, que el hereje, por hacerse grande, no se embaraza en lo ilícito de los medios. Además, aspiraba al imperio a costa de acabar con la Casa de Austria. Por tanto, pues Adolfo, ¿quién es? Pues es Atila, es azote del cielo. Él solo asoló 2000 iglesias. Es como el gusano que destruye la fruta que le dio el ser. Gustavo es el tirano de Suecia. Es la hidra de 7 cabezas, quien con las victorias arruinó infinitas iglesias. Pero hay un tercer enemigo. Al principio de bambalinas, después protagonista en el escenario de la guerra. Francia. Una Francia cuyas acciones no obedecían a razones religiosas. En los inicios de la guerra, la renovada alianza de los Habsburgo arrinconaba más a Francia, que no superaba sus problemas internos. Como escribía un publicista francés de la época, si se pierde Alemania, Francia no puede sobrevivir. En una situación internacional comprometida, rodeada y ahogada por la Casa de Austria, su respuesta fue clara. Debía buscar aliados allá donde pudiera encontrarlos sin importar su confesión, solo su animadversión hacia los austrias. Pero para justificar su acción tenía la obligación de ofrecer razones dentro y fuera de sus fronteras.
Sabía que su intervención contra España y contra el emperador iba a ser interpretada por sus enemigos como un apoyo decidido a los protestantes, como una traición a la fe. De ahí que difundieran, desde el mismo momento de la ruptura, los principios conductores de su futura actuación. Los príncipes debían regirse por la razón de Estado. Su política debía ser aquella que mejor defendiera los intereses de su nación. Como dice el profesor Comellas, frente a la idea de cristiandad, el concepto de Europa. Frente a la hegemonía española, un continente formado por estados independientes. En este sentido, son muy interesantes las declaraciones de Juan de Palafox, que se convierte en publicista del Conde Duque. Y cuando narra, por ejemplo, el sitio de Fuenterrabía de 1638, recoge un texto inscrito que aparece en uno de los cañones, que pone Ludovicus Dei Gratia Francorum en Navarre Rex, y luego decía Ratio Ultima Rerum, y dice Juan Palafox, dando a entender que un cañón de batir es la fina justificación de los reyes. Proposición muy digna de hallarse grabada en la dureza de un bronce y en un furioso instrumento de la artillería, como opuesta diametralmente a todo dictamen justo, político, natural y cristiano. Pues si el último fin y mayor razón de los príncipes es la fuerza y violencia y poder, debiéndose a razón, religión y el derecho, pisado queda todo el honor, virtud, queda pisada, turbada toda paz y concordia, toda fe y verdad desterrada. Razón de Estado, evidentemente. El esquematismo de estas ideas es claro. Si me permiten la broma, se reproduce el estilo de aquella película de 1966 de Sergio Leone, titulada El bueno, el feo y el malo. Si nos atenemos a los autores españoles, el bueno estaría encarnado por los Habsburgo, paladines de la fe, defensores de sus justos derechos hereditarios sobre infinidad de territorios. El feo, el hereje protestante, defensor de la libertad de conciencia, de la libre profesión de fe, envidioso de la potencia austríaca. Ahora bien, pero que no dejaba de ser, por eso es feo y no malo, pues no dejaba de causar cierto respeto, como en el caso del sueco, dicen de Gustavo Adolfo. Aquel monstruo de herejía, Asopo del Norte, Gustavo Adolfo de Suecia, fue premiado por la divina justicia con muchos trofeos por la ocasión de sus virtudes heroicas. Y dice más adelante, las gloriosas victorias de Gustavo Adolfo y de sus tropas eran un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque no nos debiera avergonzar el que nos dé el mejor ejemplo los faltos de la luz de la fe. Y para esto es claro ejemplo el del rey de Suecia, cuyas virtudes morales fueron grandes, y Dios se las premió en esta vida con muchas victorias. El feo, pero no el malo. ¿Quién es el malo? Evidentemente Francia, que ajena a los principios de la ética católica se había embarcado en la defensa de una inmoral razón de Estado de raíces calvinistas, por su odio hacia las personas. Evidentemente, podemos jugar con esto. Para los protestantes, sin embargo, el bueno representarían aquellos príncipes partidarios de la libertad de religión, conforme a las pautas establecidas en 1555 y extendidas también a los príncipes calvinistas. El feo sería Francia, reino católico, es cierto, pero al menos enemigo de los Habsburgo, apoyo necesario en sus pretensiones. Y el malo, los Habsburgo, retrógrados perseguidores de la fe, protestante, ambiciosos partidarios de una monarquía universal. En el caso francés, el bueno sería, como no, el francés. Él lucha por su subsistencia. El feo, el protestante, herramienta útil a sus pretensiones en política internacional. Y el malo, los Habsburgo, por todas las razones dichas. Ciertamente esta simplificación puede ser útil, y es la que se nos ha transmitido en muchas ocasiones por la historiografía. Puede servirnos, es cierto, para abrirnos paso entre las espesas nieblas de una guerra compleja, mas ¿hasta qué punto responden a la verdad histórica? El esquema como tal debe rehacerse. Debe incluir otros muchos epígrafes que hasta hace poco ha eludido la historiografía. Y voy a plantear varias cuestiones. Y comienza así. ¿Hay una sintonía entre lo que se dice y lo que se hace? Y la respuesta es, nada o casi nada es lo que parece. ¿Guerra o guerra? ¿Inevitable o no inevitable? Una de las razones que han justificado la prolongación del conflicto ha sido, sin duda, que haya sido visto como una concatenación de conflictos. No sé hasta qué punto los autores españoles lo consideraron o no una guerra inevitable. Pero sí entendieron que
que las circunstancias religiosas y políticas que se dieron explicaban el estallido del conflicto. Una conflagración que fue para ellos europea y que, a pesar de su duración y circunstancias cambiantes, no rompió su perspectiva de un conflicto unitario, iniciado aquel día de mayo de 1618 en el castillo de Praga, a pesar de lo variopinto de sus protagonistas, que hicieron su aparición en el escenario en diferentes ocasiones. ¿Cómo interpretaron los autores españoles la larga duración de la guerra? En estos primeros momentos, entre 1618 y 1623, tras los éxitos de las fuerzas imperiales y de sus aliados, todo parecía abocar a un evidente triunfo austriaco, a una paz, con expresión de Pellicer, austríaca hispana, al menos en el imperio. Podría aducirse que la renovación de la guerra con las Provincias Unidas, o la inestabilidad en el norte de Italia, que Francia intentó debilitar, o que intentó fomentar, y por todo esto la Casa de Austria se vio constantemente atenazada. También es posible que la prolongación de la guerra se debiera a que el emperador tomase algunas decisiones equivocadas que exacerbaron a los príncipes alemanes y europeos. Pero una primera impresión nos lleva a considerar que para los publicistas españoles el odio injusto hacia la fortaleza de los Habsburgo y sus alardes y hacia su hegemonía, de una parte estaba la Casa de Austria, dice una fuente, de la otra el remanente del mundo, alimentaba los ánimos guerreros de una Europa que estaba cambiando su fisonomía política e ideológica. ¿Qué es un conflicto alemán? Es cierto que en la actualidad el debate sobre el carácter germano o internacional del conflicto sigue vigente. Los argumentos de los rebeldes recogidos por los españoles estudiados son un resumen de lo que parte de la historiografía alemana posterior, como consecuencia de su proceso de unificación, utilizaría en la interpretación. Para ellos era un conflicto alemán en el que se dirimía la lucha entre catolicismo y protestantismo, donde una dinastía, los Habsburgo, campeona del catolicismo, cabeza del Sacro Imperio Germánico, pretendía aumentar su autoridad política convirtiendo su título en hereditario e imponiéndose sobre el resto de las estructuras políticas y de las libertades germánicas. Frente a esta actitud, otros historiadores, especialmente anglosajones, han venido a calificar la guerra como un conflicto internacional, no exclusivamente germánico, en donde España se jugaba el mantenimiento de su imperio, en su lucha contra Francia o las Provincias Unidas, como han resaltado algunos autores. Según se puede interpretar los escritos españoles coetáneos, la guerra no fue solo un conflicto centroeuropeo, no fue solo un conflicto imperial, y menos un incidente que solo repercutiría en la compleja vida política del Reino de Bohemia. La distinción entre una guerra en el imperio relacionada con otros conflictos europeos, pero sustancialmente diferente, tampoco concuerda con el enfoque de los contemporáneos españoles. Desde sus primeros momentos fue un trance que por su carácter religioso era ya de por sí universal y que por sus consecuencias políticas afectaba por entero a la Casa de Austria. Y decir Casa de Austria es hablar, y así lo entienden, de una alianza familiar gracias a la cual tenían un dominio territorial en Europa que pretendían mantener, y que la revuelta bohemia, por sus implicaciones tanto en el imperio como a nivel internacional, había puesto en peligro al poner evidencia sus propias debilidades. El calvinismo de Federico superaba con creces las fronteras checas, afectaba la constitución del imperio, afectaba la concepción política y dinástica de los Habsburgo, atacaba a una manera de entender la monarquía y por tanto trascendía el ámbito alemán y se insertaba en las sacudidas político-religiosas de esa segunda reforma que se había extendido por todo el continente. En consecuencia, creo que tiene bastantes limitaciones la idea de que la intervención española en Alemania fue consecuencia casi exclusiva de las implicaciones que podía tener en su guerra con las Provincias Unidas y que acaba derivando en la intervención española en Alemania. Esto no es así. Pues ambas cuestiones no pueden ser disociadas. Afirmar, por tanto, que la guerra de los 30 años es una guerra alemana en la que las potencias ajenas, España, Francia, en menor medida Inglaterra, Polonia, Principados y repúblicas italianas, ocuparon un lugar secundario, no es cierto. No es cierto. Para España, la intervención en Alemania fue capital.
Y no hay que olvidar al respecto. No es solamente una guerra europea. Esta guerra se extendió a otros continentes, a otros océanos. No hay que olvidar, como recalcó Eliot, aunque no se le haya hecho mucho caso entre los americanistas, que el poderío hispano estaba estrechamente en relación con la posesión que detentaba España de los ricos territorios ultramarinos. Por esta razón, el conflicto hispano-holandés que se vive en América en los años 20 y 30 del siglo XVII no puede entenderse sino a la vera del conflicto de la guerra de los 30 años. ¿Fueron conscientes los españoles de esto? ¿Fueron conscientes los españoles de que los enfrentamientos en América, especialmente en el Brasil, en las Antillas, formaban parte todo de un sistema global, atlántico, de una forma de entender el imperio en el que se formaba el poder hegemónico, los Habsburgo y el equilibrio internacional? Claro, fueron conscientes, a pesar de lo que diga el profesor Jonathan Israel al respecto. Otro tema, voy a ir resumiendo para... ¿Fue una guerra de religión? Yo creo que seguramente ayer Fernando Gallardo lo había dejado muy claro. Si esta fuera una afirmación mediante la cual se intentara explicar en exclusiva la causa y desarrollo de la guerra, la respuesta sería rotundamente negativa, pues como hemos advertido, los autores españoles contemporáneos vieron, tras el conflicto, algo más que una lucha contra la herencia. De todas formas, a estas alturas me resulta difícil dirimir si se trataba o no de una guerra confesional, santa o religiosa. Creo que la afirmación de Godard de que la guerra fue hasta la década de los 30 una guerra de religión está más que justificada, sin que fuera esta su única característica. Al menos así lo percibieron todos los publicistas e historiadores españoles desde una perspectiva católica. Tanto por su origen como por su desarrollo, la guerra de los 30 años fue causada por la semilla del protestantismo y floreció, por tanto, como una lucha, al menos en los primeros años, contra la heterodoxia, husita, luterana o calvinista. Ahora bien, estos son intenciones. Es verdad que a ciertas personas se les juzga por las intenciones y a otros se les juzga por los hechos. ¿Podemos juzgar por intenciones? ¿No deberíamos contar también con los hechos? Los escritos de la época son una exaltación de la Casa de Austria, pero ¿realmente reflejan una realidad de sus acciones? En ese sentido es muy interesante la distinción que Peter Wilson hace entre protestantes moderados y militantes, entre quienes vieron la guerra como una guerra santa y los que fueron más pragmáticos e incluso conciliadores. En el caso español habría que profundizar más allá de las tradicionales e interesantes distinciones teóricas entre tacitistas o eticistas, hasta descender al ámbito de lo concreto y atender al carácter proteico de sus opiniones. Los intentos de aproximación, por ejemplo, hacia el elector de Sajonia, protestantes, o hacia las ciudades de la Liga Hanseática, protestantes. La oposición del Consejo de Estado español hacia el edicto de la restitución que quiso imponer el emperador contra los protestantes, y se opone España, y se opone el Papa. Y las negociaciones por lograr una paz en el imperio antes de que Francia pudiese intervenir, hacen necesario el matiz de una política internacional española seguidora a rajatabla de los principios de la verdadera católica razón de Estado. Claro, si uno lee a Rivadeneira, pues la política española es la verdadera y católica razón de Estado, pero esto no es así. Es mucho más pragmática de lo que nos puede parecer. Como se escuchó en manifiesto en una junta del Consejo de Estado de 2 de junio de 1625, era necesaria una alianza con el emperador y los príncipes del imperio no basada en presupuestos religiosos. Y esto allanaba el camino al acuerdo con los luteranos, especialmente con Sajonia, separándolos de los príncipes calvinistas de Federico, que era el regente. El objetivo debía dirigirse a estabilizar la situación en Europa Central y lograr que el emperador apoyase a los austrias españoles en su lucha contra las provincias unidas. Este es el objetivo. Es verdad que la guerra deseó ser vista por algunos responsables de los escritos, muchos de ellos eclesiásticos, la mayor parte de ellos jesuitas, o influidos por ellos, como una lucha exclusiva contra la herejía en la Casa de Austria era Solaliz. Pero no era solo eso.
y sus protagonistas, militares y políticos, sabían que había muchos más en juego, y especialmente la hegemonía de los Habsburgo. Esta pérdida de fuerza del argumento religioso se pondría de manifiesto en la década de los 30 y tendría cada vez más una intencionalidad política. La aplicación del edicto de restitución en 1629, que limitaba muchísimo los derechos de los protestantes por parte del emperador, fue considerada una medida radical, criticada por España y la Santa Sede, y, según ellos, y es cierto, alejó la posibilidad de entendimiento con los príncipes protestantes moderados. Los intentos del emperador por hacerse más fuerte fueron un error, y por eso los españoles se negaron, o al menos se opusieron a que ese edicto de restitución se llevase a cabo. Y es que además, esto ha tenido otro peligro. En 1633 lo tenía ya un preclaro, siempre sabio, Saavedra Fajardo, en una carta escrita al conde duque. Se la escribía desde Roma. Porque ya había noticias de que tras el edicto de su institución, los príncipes alemanes, protestantes y católicos, comenzaron a sospechar que el emperador quería algo más. Y dice Saavedra Fajardo, si Baviera se acordase con Francia, lo que hoy es causa de religión será después de Estado, o a lo menos fácilmente se les daría ese título. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que perderían argumentos las armas imperiales, que perdería apoyo de príncipes católicos, y que la Santa Sede no podía intervenir a convertirse no en una guerra de religión, sino en una guerra de Estado. Y lo volvía a recordar en diferentes siglos. Y otro interrogante, y acabo enseguida, es: ¿hubo unidad de la Casa de Austria? Acabamos de ver que no hubo tal unidad. Lo que parece unidad no es tal, aunque a pesar de los escritos, se tiene otra vez la unidad de los Habsburgo, la unidad de España, la unidad del centro de Europa. No lo es, porque no fue así. Estas reflexiones y otras que deberemos hacer vienen a corroborar que la historiografía española, con honrosas excepciones, debe incorporarse ya al análisis global de la guerra de los 30 años, que para España fue de 41. Vista no solo como un conjunto de conflictos, algo deslavazados e inconexos entre sí, del que quizás el más interesante parece ser el de las Naciones Unidas, y a partir de 1635 con Francia. Fue un conflicto global, en el que la monarquía hispánica, con los Habsburgo, jugaron un papel determinante, y en el que, aunque vencidos, supieron, y esto también es interesante, adaptarse, y contribuyeron, probablemente a su pesar, a un cambio profundo en la manera de entender las relaciones internacionales, mucho más pragmáticas, también más modernas que hasta entonces. Muchas gracias.